Shalom, mis amados, bienvenidos nuevamente a una nueva porción de la Torah. En esta semana se juntan dos parashot, dos porciones, una llamada Matov y otra llamada Masei. Matov, tribus, y Masei, etapas o marchas. Con estas dos porciones, en las cuales viene los últimos capítulos de Bemizbar, terminamos el cuarto libro de la Torah. Y estas dos porciones nos muestran principalmente las rutas, los caminos que tuvo que pasar Israel en el desierto durante 40 años antes de llegar a la tierra prometida. Moshe les empieza a recordar cada lugar, cada cosa que sucedió ahí antes de entrar a la tierra prometida. También nos habla de que la parashá mató, de que cuando se haga un voto se debe de cumplir. Iniciemos, mis amados, para buscar, como siempre, que podamos obtener revelación para nuestras vidas, que podamos tener revelación para nuestra existencia. Es muy claro que el Eterno siempre nos está recordando lo que debemos de hacer, cómo hacer las cosas bien, porque así es como Hashem quiere las cosas. Y hacer un voto, mis amados, prometer algo, es algo en el cual debemos de pensar. Antes de hablar, antes de decir las cosas, antes de prometer. De lo contrario, nosotros mismos estamos profanando nuestra propia palabra, porque Hashem nos dio el poder de la palabra solamente al ser humano. Pero esa palabra tiene poder y debemos de cuidarla cuando la usamos. Recuerde que el mismo Hashem creó todo en los inicios de la escritura con su dabar, con su palabra. Y qué triste es, mis amados, qué mal queda alguien cuando dice algo y no lo cumple. Eso no habla bien de las personas. Y como el Eterno nos dio la libertad de poder hablar sin ningún costo, sin ningún precio, es nuestra responsabilidad, por consiguiente, saber lo que decimos. Por eso es importante pensar qué vamos a prometer. Tenemos que ser sabios para lo que prometemos, para los votos que hacemos, en especial los votos a nuestro Eterno, bendito su nombre. Y cuando nosotros hacemos una promesa, un voto a Hashem, el Eterno mismo nos va a dar la fuerza para cumplirlo, cueste lo que cueste. Al inicio de la porción, dice, de la porción primera, que es la porción de Matot, dice, habla a los hijos de Israel, le dice a Moshe, diciendo, esta es la palabra que ordenó el Eterno. O sea, le está diciendo, pon atención, porque esta es la palabra que te está recordando Hashem. Y prosigue, cuando un hombre prometiere un voto al Eterno o hiciera un juramento para algo, no profanará su palabra, conforme todo lo que saliera de su boca, eso hará. Y en otra parte de la escritura, Hashem dice que si haces un voto, tampoco tardes mucho en cumplirlo. Se hace el voto y la primera oportunidad hay que cumplirlo.
Entonces, no debemos de actuar, mis amados, en forma emocional. Hay veces que nos emocionamos y prometemos y decimos, pero no. Tenemos que actuar con inteligencia, lentos para hablar, para poder pensar el compromiso al cual nos vamos a enfrentar. Somos libres de hablar, pero también somos capaces de pensar y razonar lo que debemos de pensar. Entonces, si hacemos un voto, debemos de cumplirlo rápido. Y también dice el Eterno, si no cumples el voto, el Eterno te lo demandará. O sea, que para el Eterno los votos son muy importantes, como muchas otras cosas. Y finalmente de esta porción, mató, recordemos que cada uno de nosotros va a rendir cuentas en el juicio final de cada una de las palabras que hayamos pronunciado. Entonces, tenemos que cuidar lo que decimos, lo que hablamos. Es un don precioso, es un regalo precioso, pero deseamos también una gran responsabilidad porque seremos juzgados por todo lo que digamos. Y cuando hacemos un voto y no lo cumplimos, seremos juzgados también por ello. Y por cualquier palabra ociosa que salga de nuestra boca. Ahora pasando a la porción pasei, que significa etapas, podemos entonces resumir, antes de ver nuestra enseñanza para nuestras vidas, que Israel estuvo 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra, decíamos. Y a través de esos años hizo viajes o marchas, como se quiera traducir. En unos lugares permaneció más tiempo que en otros, sin avanzar. Y en otros lugares estuvo menos tiempo. Y podemos obtener un ejemplo de lo que dice la porción que estuvieron en Cades Barnea. Ahí estuvieron durante 19 años de los 40. ¿Por qué? Porque la relación es que la palabra bar es hijo y nea deambular. O sea, significa esta palabra vivir sin rumbo, sin objetivo en nuestras vidas para nosotros. Y así estuvo Israel. ¿Cuántas personas, mis amados, viven sin metas en la vida? Solo vegetan. Qué triste es esta vida, cuando Hashem nos ha llamado a tener una vida en plenitud. ¿Y por qué el Eterno los llevó por el desierto durante tantos años? Porque Él quería prepararlos, que en cada etapa del desierto aprendieran algo, y una vez aprendido siguieran. Por lo consiguiente, Hashem dijo, los voy a preparar, que en cada etapa aprendan algo. Sin embargo, vimos que Israel avanzaba y a veces retrocedía o se tardaba mucho tiempo en un lugar, que siempre se estaba quejando, en lugar de entender que era para enseñanza el propósito de que estuvieran ahí. Pero el Eterno nunca nos deja sin armas. Él les dio la Torá y a nosotros también nos ha dado la Torá, que es la guía para alcanzar la tierra que Él había prometido a Israel y para nosotros para alcanzar la vida eterna. Estas etapas de la porción Masei las podemos equiparar a las etapas de nuestra vida. Israel durante 40 años pasó por 42 etapas y fueron pruebas que tenían que pasar, y nosotros también no podemos llegar a un nivel espiritual superior si no hemos pasado por todas las situaciones por las cuales nuestro Eterno, bendito su nombre, permite o hace que pasemos. Debemos de ser siempre fuertes, firmes, mantenernos aplicando el amor y la alegría. Y si ustedes ven, hay simbología, porque el Eterno diseñó al hombre así, para nacer, para crecer y para morir.
Las etapas de nuestra vida nacemos obviamente, pero no nos quedamos ahí, avanzamos, después somos bebés, después somos adolescentes, jóvenes, después adultos, después pasamos a la tercera edad y finalmente morimos a nuestra vida terrenal. ¿Qué pasaría si nunca creciéramos, que nos quedáramos como bebés? ¿Lo ha pensado? ¿O que nunca envejeciéramos y que nunca muriéramos? No se cumpliría el propósito del Eterno. Sería algo no natural y el Eterno no está en contra de natura. Y ese es el plan de Hashem para nuestras vidas. Él nos dio la capacidad y todos los elementos para ir creciendo, desarrollándonos en cada etapa para pasar a la otra. ¿Ha visto o han visto que algunos jóvenes nunca maduran? Se quedan estancados en esa etapa y después hay muchos problemas después. Si nosotros pasamos cada etapa de nuestras vidas, pues vamos a llegar al Olam Jabá. Y decíamos que para eso el Eterno nos dio la Torá, porque en la Torá está cómo debemos de guiarnos, cómo debemos de caminar, para ir avanzando, alcanzando los propósitos que nos hemos fijado en nuestra vida. Pero también podemos pensar en por qué no logramos salir adelante y superar las etapas. Muchas veces por desconocer la Torá, por no dedicarnos al estudio y a la práctica de la Torá. Para eso son sus escrituras. ¿Cuántas personas tienen muchos años leyendo la Biblia o en la Torá y no crecen? Eso no es natural. O también otra cosa es cuando aún conociendo la Torá no hemos logrado deshacernos de herencias, de nuestro carácter débil, de algunas heridas que nos provocaron cuando éramos pequeños, de resentimientos, etcétera, etcétera. Eso no nos hace avanzar. También muchas veces nuestra vida espiritual permanece estática, no la desarrollamos. ¿Por qué? Porque preferimos buscar las cosas materiales, no las espirituales. A veces estamos estancados en alguna situación o en algún aspecto porque no queremos despojarnos de él. Si tenemos odio o rencor, no queremos deshacernos de él. Y eso nos frena, nos detiene. O también porque tenemos un pecado que hemos estado acariciando y no lo queremos dejar. ¿Cuántas veces no vemos que cuando un ser querido se muere, tardamos mucho en avanzar? O a veces ni siquiera avanzamos, ahí nos quedamos y hasta se mueren las personas. Y así, mis amados, podemos seguir dando ejemplos. Hashem nos puso en esta vida, al igual que puso a su pueblo Israel, para superar toda dificultad. Pero eso requiere de esfuerzo, de dedicación, de entereza, de voluntad, para que cada etapa y cada situación que se nos presente en la vida, cual difícil que sea, la podamos superar, porque recordemos, no estamos solos. Para eso hay que vivir la Torá, es el mensaje de siempre de Hashem, cumplir sus mandamientos, seguir el camino que nuestro Eterno nos ha marcado y seguir las enseñanzas del Mesías Yeshua. Para poder unir con nuestras vidas con nuestro Creador, debemos de tener una comunión diaria, buscándolo de continuo, superando toda dificultad. El plan de Hashem, decíamos, es superar cada etapa. Y al final de estas etapas superadas correctamente, vamos a poder estar completos, cada etapa y cada situación. Las 42 etapas podemos sacar una enseñanza de la gematría. El 6 es el número de hombre. El 7 es algo completo. Si multiplicamos 6 por 7 nos da 42. O sea que al cumplir y avanzar cada etapa, ya estamos listos, ya estamos completos para llegar al Olam Jabá. Ya hemos cumplido la misión en este mundo y ya hemos sido formados como seres humanos. Mis amados, que estas reflexiones que hacemos cada mañana nos ayuden
a superar cada situación, por más difícil que sea. Shalom, más amados, que el Eterno derrame de sus bendiciones sobre sus vidas y que tengan días buenos y semanas buenas llenas de bendición. Amén, amén.